Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos grandemente nuevamente de poder estar con ustedes a través de su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes un lunes más, una noche más, para continuar con el estudio que llevamos en curso en proceso, el estudio ¿Quiénes son los gentiles? Importante en la escritura, importante quiénes son los gentiles, porque vamos a entender de dónde realmente son los gentiles. Para poder entender, recuérdese, siempre tenemos que estudiar las escrituras en su contexto, su fundamento. No podemos sacar un texto bíblico fuera de contexto. Tampoco darle la interpretación que nosotros queramos darle, o a través de punto de vista, o a través del yo creo, del yo siento, del a lo mejor, del podría haber sido así, yo me imagino. Todas esas son cosas que uno las escucha. No son pecado tampoco hacerlo. Y cada cual puede tener su conclusión de cualquier texto bíblico, cualquier pasaje bíblico, pero no lo puede enseñar como la verdad absoluta. Quiere decir que usted quizás no entienda un pasaje de las Escrituras, usted le dé su interpretación, pero eso es para usted, no es para enseñárselo a nadie. Yo hago mis conclusiones también, pero se las puedo enseñar a ustedes porque no las puedo probar bíblicamente. Y hay cosas, pasajes bíblicos, mi amado hermano, que no se pueden explicar de ninguna manera. Solamente Dios es el que tiene la explicación. Nosotros tenemos aquí en las Escrituras lo que Dios nos ha dado a conocer. Aquí no está todo acerca de Dios. Dios se ha revelado una parte de lo que es Él, de su naturaleza, de su esencia, de sus emociones, de sus sentimientos, de su carácter. Todas estas cosas nos las ha revelado, pero no nos ha revelado 100% de quién es. No sabemos de dónde salió, nadie lo puede saber y nunca se lo va a decir a nadie tampoco. De dónde sale Dios, cómo aparece Dios, de dónde sale su poder. Y hay muchísimas preguntas, mi amado hermano, que nosotros nos hacemos, yo también, pero no hay una explicación. Podemos sacar conclusiones que no son nada malo en sacarlas, quizás para satisfacer nuestra curiosidad posiblemente, pero no las podemos enseñar porque no son la verdad absoluta. Y hay muchas cosas, como le dije anteriormente, que Dios tampoco nunca nos las va a decir. Dios no le va a decir, nos va a decir a nosotros cuando vayamos para allá arriba y estemos con Él, no va a decir de dónde salió Él, ni de dónde sale su poder. Son cosas que pertenecen solamente a Dios. Bendito sea el Señor. Pero lo poco que conocemos de Él, dice la Escritura, que lo ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo y a través de los profetas. O sea, cuando habla de los profetas, no está hablando de Isaías, no está hablando de Ageo, no está hablando del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y cuando habla de Jesucristo, está hablando del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Lo poquito que conocemos de Dios está ahí escrito. Bendito sea el Señor. Y no podemos ir más allá, dice la Escritura, que no podamos ir más allá de lo que está escrito. Bendito sea el Señor. En esta noche seguimos con estamos, mi amado hermano, en esta noche en la tercera parte del estudio ¿Quiénes son los gentiles? Siempre les he dicho que para poder entender los estudios tenemos que ir al fundamento. Y en este caso, pues hay que ir al capítulo 1, luego pasar al capítulo 2 para poder entender el capítulo 3, el 4, si viniera un cuarto o un quinto. Siempre tenemos que ir al fundamento para poder entender. Para usted poder entender las escrituras, tiene que ir al fundamento. Y el fundamento es Génesis. Bereshit, el hebreo Bereshit, principio. Libro de fundamento. Alabado sea el Señor.
Así que es importante, mi amado hermano, bendito sea Dios, es importante, mi amado hermano, poder entender la escritura, pero en su fundamento, con sus contextos. Si lo sacamos fuera de contexto, vamos, mi amado hermano, vamos a sacar diversas teologías o creencias, y por eso es que el sacar fuera de contexto han salido tantas herejías. Alabado sea el Señor. Pero hay que analizarlo en sus contextos, no sacarle un solo texto bíblico. Y aquí hemos ido analizando todos los textos bíblicos desde Génesis capítulo 12 para poder entender y llegar al capítulo 50, el 48 y el 49. Principalmente comenzamos ahí para poder entender esos últimos dos capítulos y esa bendición que hizo Jacob sobre sus hijos. Para poder entender, tenemos que ir hacia atrás, comenzar con Génesis capítulo 12. Alabado sea el Señor. Seguir con sus hijos, la bendición patriarcal, todo eso lo cubrimos. No vamos a entrar en eso, pero para usted poder entender, tiene que escucharlo o tiene que leerlo. Alabado sea el Señor. Y aquí le estamos dando ya los textos en su contexto, los cuales no tiene que pasar ni buscar ni perder tiempo, porque ya los tenemos ahí y los hemos ido analizando uno a uno. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros buscamos las escrituras, yo le invito a que usted la busque también en el libro de Mateo capítulo 15, verso 21 al 24, pero antes, en lo que usted lo busca y en su casa, queremos invitarle para este próximo jueves. Recuérdese que todos los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, en Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Ahí estamos todos los jueves, desde las 6 de la tarde enseñando la palabra del Señor. Así que le invitamos para que esté con nosotros. Recuérdese, jueves de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Usted puede comunicarse con nosotros a través de ese email, kirilustv@gmail.com, y le indicamos cómo usted puede llegar al templo. También le invitamos para que este próximo sábado, tercer sábado de este mes, es el retiro en la iglesia, oración, ayuno y adoración. Así que le invitamos, retiro que es tan glorioso, donde Dios se está glorificando grandemente y manifestando grandemente. Le invitamos para que esté con nosotros. Si no tiene culto, alabado sea el Señor, ahí tiene un culto donde usted puede venir a buscar y adorar al Señor. Hay una asignación para los hermanos de la iglesia en base a Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Cuáles son los paralelos, enseñanzas paralelas que encontramos en esos capítulos, que los encontramos también en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Hay enseñanzas paralelas ahí y las vamos a estar viendo y discutiendo el próximo sábado. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 15, verso 1 al 24 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y escúchenme bien el versículo 24. Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es bien importante, la casa de Israel. Cuando habla de la casa de Israel, le habíamos adelantado ya que está hablando de los gentiles. Pero eso lo hemos ido viendo a través de los contextos y a través de Génesis capítulo 12 en adelante. Y lo vamos a ver más adelante cómo realmente salen los gentiles. Y hemos visto una parte en la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Primero una nación, y después le dijo: de ti saldrán reyes, no una nación, y naciones, no una nación.
Cuando habla Génesis capítulo 12, una nación, está hablando de Israel. Cuando habla más adelante en el pacto de naciones y reyes, no está hablando de Israel. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver más adelante que cuando en las escrituras en el Antiguo Testamento habla de casa de Israel, tampoco habla de la nación completa, sino de las 10 tribus del norte. Hubo una división, pero eso lo vamos a ver más adelante. Alabado sea el Señor. Pero como le dije, tenemos que ir a los contextos. Bendito sea Dios. La palabra gentes aparece 245 veces en las Escrituras, 67 veces en el Antiguo Testamento, 78 veces en el Nuevo Testamento. Capítulo 17, versículos 3 al 6 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, un acuerdo entre Dios y Abraham. Serás padre de muchedumbre de gente. No está hablando de una nación, no está hablando de Israel. Muchedumbre de gente. Muchedumbre es una palabra en plural que no se puede abarcar la cantidad. Bendito Dios. Versículo 25 dice: y no llamará más su nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Abraham significa padre de muchedumbre de gente. Siempre he dicho que en la escritura todo tiene su porqué, su fundamento, y los nombres tienen un significado. Abraham, padre de muchedumbre, una multitud que no se puede contar. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones, no una nación. Oiga bien que el mismo texto bíblico nos está dando la información. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones. No está hablando de Israel, de ti, y saldrán reyes de ti. No está hablando de Israel como nación. Aquí la palabra gente no se refiere a gente común y corriente. Esta gente son parte de la nación de Israel, pero no se refiere a toda la nación de Israel. Como les dije anteriormente, lo hemos ido explicando poco a poco. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 12, versos 36 a 38 dice: Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula que aproximadamente 1,000,000 y algo más salieron de Israel, porque hay que contar las mujeres también y los niños. También subió con ellos gran multitud de toda, escuche bien, dice de toda clase de gente, oveja y muchísimo ganado. Cuando habla de toda clase de gente, está hablando, mi amado hermano, de personas que no son de la nación de Israel, que eran sirvientes, personas que se unieron a Jacob para trabajar con el ganado, la agricultura, antes y después de entrar en Egipto. La palabra gentil aparece 101 veces en las Escrituras, una vez en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 18, verso 15 al 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice: y si no lo oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Aquí aparece la palabra gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Pero aquí, mi amado hermano, la palabra gentil no está hablando de gentes. La palabra gentil no está hablando de las naciones. Aquí la palabra gentil se refiere a pagano, a uno que no está dentro de la cultura de Israel, ni tampoco adora al Dios de Israel, sino se refiere a un pagano. Y cuando habla de un publicano, está hablando de un cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos era uno que estaba al servicio de Roma
Y los publicanos, mi amado hermano, eran cobradores de impuestos, extorsionadores, y se hacían ricos cobrando más impuestos de los que tenían que cobrar. Bendito sea el Señor. Pero para poder entender todo esto, como les dije anteriormente, hay que ir a los contextos. Ya vimos los contextos, mi amado hermano. Ahora vamos a seguir hacia adelante en el día de hoy. Vimos que en aquella oración del capítulo 50, Rubén le tocaba la primogenitura, pero la perdió por acostarse con una de las concubinas de su padre, y la primogenitura pasó a José. Tenemos que recordar que Rubén era hijo de Jacob y Lea, primera esposa, y tenemos a José, que era el primogénito de Raquel, su segunda esposa. Alabado sea el Señor. Rubén pierde la primogenitura, por lo tanto la primogenitura pasó a José. Vimos en esa bendición y en esa oración patriarcal que se eliminó Leví. Diga bien, se eliminó Leví porque cuando el hijo de Amor, alabado sea el Señor, violó a Dina, hermana de Leví y de Simeón y de Rubén, ellos hicieron un plan para poder matarlos a todos y los mataron. Y ahora encontramos que Leví se elimina. Oiga bien, Leví se elimina como tribu, alabado sea el Señor, y entonces como castigo Dios le da a ellos para trabajar en el tabernáculo, y como castigo no poseerían tierra, sino que tendrían ciudades donde iban a vivir, pero no tendrían la bendición de poseer tierra como la tendrían las demás tribus. Alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. Vimos también que Jacob intercambió la oración. Y aquí es donde vamos a entrar en esta noche. ¿Por qué Jacob puso su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, cuando la bendición tendría que recibirla Manasés, que era el primogénito? ¿Por qué? ¿Y por qué entonces Manasés y Efraín pasan a sustituir, escuche bien, a Leví, y pasan a sustituir también a José? Porque Rubén no se elimina como tribu, sino se elimina como primogénito para recibir la primogenitura. Para eso tenemos que ir a las Escrituras. Las Escrituras nos tienen que decir el por qué. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 48, vamos atrás otra vez. Versículo 5 dice: ahora tus dos hijos, Efraín, hijo de José, y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, Jacob dijo: míos son, como Rubén y como Simeón. O sea, iban a ser hijos como su Rubén y Simeón, por lo tanto iban a pasar a ser hermanos. Escuche bien, hermano. Dice: serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, le está diciendo a José, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. O sea, iban a heredar tierra como le iba a heredar los demás. Alabado sea el Señor. Dice: Jacob como patriarca era el dueño de todo. Cuando usted busca en la cultura patriarcal, el patriarca era el dueño de todo. Dueño de los hijos. Los nietos pasaban a ser sus propios hijos. Este es lo que estamos viendo en este capítulo 48. Son nietos, pero pasan a ser hijos. Ya no son, van a ser más hijos de José. Era el dueño de la tierra, el dueño del agua, el dueño de las cosechas, el dueño de los sirvientes, el dueño de las esposas, de las concubinas. Era el dueño de todo. Jacob le dice: míos son, como Rubén y como Simeón serán míos. Ya de nietos pasan a ser ahora hermanos. Alabado sea el Señor. Y escuche bien. Vamos a ver cómo se desarrolla la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis capítulo 12. Y aquí el patrón del patriarcado y la bendición de la primogenitura
se sale ahora del esquema un poco. Ahora Dios ordena a Jacob, ahora a Israel, a crecer y multiplicarse. Es decir, comienza a tener el desarrollo ahora de la promesa de Génesis capítulo 12, que no la vio Abraham, que no la vio Isaac, solamente la van a ver los hijos de Jacob, porque Jacob tampoco la podrá ver la promesa de entrar a una nación que fluye leche y miel. Y se agrega algo sumamente importante de Jacob. Ahora se le cambia a Israel, que significa príncipe de Dios, porque él dice que de él saldrá una nación y conjunto de naciones. Una nación, Israel, las 12 tribus, pero dice conjunto de naciones. Y aquí es que comienzan a salir los gentiles, que procederán del mismo Jacob que ahora es Israel. Esa una nación son las 12 tribus de Israel, porque Jacob como pueblo e Israel como una nación. Está compuesto por 12 tribus, pero hay un conjunto de naciones. Entonces, aunque ya se lo he ido descubriendo poco a poco, ¿quiénes son? Esas naciones o conjunto de naciones proceden de Jacob. ¿Qué sucedió para que de la simiente escogida para hacer bendición a los gentiles salieran gentiles? Del hebreo goyim, o sea, de la simiente misma. ¿Cómo se explica esto? Lo primero que hay que decir, mi amado hermano, es que los planes de Dios salen fuera de nuestro entendimiento. Esto es sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. No lo podemos entender, y para poder entender tenemos que ir a los contextos. Dios dijo que de Jacob saldría Israel, una nación, pero dijo que saldría un conjunto de gentiles, o sea, conjunto de naciones. Pero estos gentiles tienen algo diferente. Ellos provienen directamente de Israel mismo como linaje, como simiente, o sea, como semilla. En hebreo es de la palabra será, como semilla. Pero para comprender este plan, debemos considerar también la repartición de las bendiciones que ahora Jacob depositaría sobre sus hijos. Oiga bien, hay que recordar que Jacob contó como hijos a Manasés, no como nietos, y a Efraín, quienes eran hijos de José, aquel que había tenido por extraviado y que sus hermanos le habían vendido, y estos dos hijos, junto con Benjamín, vinieron a ser considerados las 12 tribus. Ahora bien, vamos a ir directo a la bendición que hace Jacob sobre José. Pero tenemos que notar lo importante, escuché bien, lo importante y lo profundo, lo real, y esto es lo que, aunque la bendición es dada a José, los destinatarios son sus hijos nacidos en Egipto. O sea, los nietos de Jacob, que ahora pasan a ser hijos de él y hermanos de las demás tribus. El primogénito Manasés y el menor Efraín, y así está escrito. Y bendijo Jacob a José diciendo: el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Oiga bien, a sus nietos, que ahora pasan a ser sus hijos. Por eso es que dice, sea perpetuado en ellos mi nombre. O sea, Israel ahora pasan a ser formar parte de la nación que se va a llamar Israel. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Génesis capítulo 48, verso 15 al 16. Según la cultura patriarcal, eran hijos de Jacob. Génesis capítulo 48, verso 3 dice: y dijo José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, tus hijos, Efraín y Manasés,
que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Tus hijos, mis nietos, ahora ya no van a ser mis nietos, ahora van a ser mis propios hijos, porque eso era dentro de la cultura patriarcal. ¿Cuántas veces hemos leído que el Señor promete la multiplicidad a Abraham y a Isaac y a Jacob? Y ahora Jacob está bendiciendo a José. Pero el alcance de la bendición cae sobre sus hijos y no sobre José. Y dice que sea perpetuado el nombre de él, sus padres, en esos jóvenes, no es José, en esos jóvenes, y que la promesa de la multiplicación y sobre la tierra caiga sobre ellos. Y esto, mi amado hermano, es importante saber que todas estas promesas están siendo ahora transferidas, confirmadas y recibidas. Oiga bien, no hablan de un plan bien organizado. Y la evidencia de esto es que viene de parte de Dios. He mostrado a continuación cuando la primogenitura es dada no a Manasés, el mayor, que fue el primero en nacerle a José en Egipto, sino ahora pasa a Efraín, el menor, lo cual sale de lo natural y entra en lo sobrenatural, cuando colocando la mano derecha, que representaba la bendición mayor, es puesta sobre Efraín y no sobre Manasés, que biológicamente era el primogénito, y así como sobrenaturalmente Dios no colocó sobre el primogénito biológico de Abraham a Ismael, oiga bien, repite lo mismo, no lo colocó sobre Ismael, sino sobre el hijo de la herencia que sería Isaac. Ahora, nuestro patriarca, escuche bien, nuestro patriarca sobrenaturalmente altera el orden natural por lo sobrenatural, estableciendo esta primogenitura sobre el menor y dándonos la evidencia de que la mano de Dios está detrás de todo esto. Oiga bien, pues está escrito: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y tenemos que considerar, mi amado hermano, que Jacob estaba ciego. Bendito sea el Señor. Oiga bien, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, alabado sea el Señor, le causó esto disgusto. Asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío. Quiere decir que Dios lo estaba guiando a lo que estaba haciendo. Dice: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, Efraín. Y su descendencia formará, oiga bien, dice, formará multitud de naciones. No dice formará una nación, multitud de naciones. Génesis capítulo 48, versos 17 al 19. Ahora, escuche bien. Aquí Jacob está transfiriendo lo que recibió de su abuelo y su padre de Dios a este hijo de José llamado Efraín, el menor. Por medio de este texto logramos nosotros ver que el desarrollo del plan de la multiplicación caería sobre Efraín, oiga bien, no sobre Manasés. Manasés también sería grande, pero lo que se dice de Efraín es sumamente revelador y profético. ¿Por qué? Porque habla de multitud de naciones, no una nación, refiriéndose a Israel. Dice: será de la descendencia de Efraín. La palabra hebrea meló, traducida como multitud, que también significa plenitud. Y esto es importante. Esa palabra traducida significa plenitud, porque vamos a ver más adelante, importantísimo esa palabra, plenitud. Oiga bien, y es algo asombroso. ¿Por qué? Porque Pablo, hablando del olivo, ahora Nuevo Testamento, la rama silvestre y natural, en otras palabras, hablando sobre Israel y los creyentes que conforman ahora a Israel en su restauración, dice:
Oiga bien, todo Israel será salvo hasta que entre, ¿qué? Todo Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, la plenitud, oiga bien, de las gentes, plenitud de los gentiles, de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito Dios. Pero vamos a ver por medio de la escritura cómo se volvieron esta gente. Se volvieron gentiles, estos descendientes de Efraín, de quienes se dice que su descendencia formaría plenitud de gentiles o de naciones. Cuando vamos a las escrituras, vamos al Antiguo Testamento. Salomón con todo y su sabiduría había quebrantado los mandamientos de Dios. Hizo una especie de alianza que permitía hacer templos de los dioses paganos y se casó con las mujeres de esos pueblos. Dios, oiga bien, interviene a través del profeta Ahías. Primera Reyes capítulo 11, verso 29 al 32 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. 12, diga bien, 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová de Israel: y aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón. Reino de la mano de Salomón. Diga bien. Y aquí a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido para todas las tribus de Israel. 10 pedazos, los rompe, 10 se los da a Jeroboam, y 2, oiga bien, 10, la casa de Israel, las 10 tribus que se fueron al norte en la división, y 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur. Alabado sea el Señor. Todos podemos comprobar que aquí hay una información que no debemos de ignorar, porque esta realidad bíblica privará al creyente de una información fundamentalmente del plan de redención, porque aquí, de aquí en adelante, el reino de Israel no volvió a ser el mismo. Leímos que el profeta Ahías no se le ocurrió romper su manto más porque sí. Es para instruir a Jeroboam sobre su asunto importante. Este Jeroboam no era descendiente de Judá. Escuche bien. Este Jeroboam no era descendiente de Judá. Por lo tanto, no podía acceder al trono ni del reino tampoco de Israel. Sin embargo, aquí Dios estaba dando 10 tribus de Israel. Le estaba dando 10 tribus de Israel que están bajo su autoridad. Oiga bien, y note que la escritura dice: aquí yo, no fue el profeta, yo, el Dios de Israel, rompo el reino en manos de Salomón. Y vemos que detrás de toda esta separación o rompimiento no está el ser humano, sino que está la mano soberana del verdadero Dios, y que no es producto de tampoco la casualidad, como tampoco lo fue que los israelitas anteriormente pidieran un rey para ellos. Todos estos acontecimientos nos hacen a nosotros seguir el rumbo destinado por nuestro Dios. Entonces sabemos que Dios mismo entregó a Jeroboam 10 tribus, que de aquí en adelante se va a llamar Casa de Israel. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Se nos informa también que el reino de Salomón le quedará una tribu por amor de su siervo David por la ciudad de Jerusalén, la cual eligió entre todas las tribus de Israel. Por amor a David, Dios le da una tribu. Esto tiene que ver con la bendición que el patriarca Jacob dio a otro de sus hijos, a Judá. Génesis capítulo 49. De quien desciende David y de quien vendría el Mesías. En la bendición está escrito: Judá, te alabarán tus hermanos.
Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y al que le congregarán los pueblos. Génesis capítulo 48, verso 8 al 10. Ahora, entendemos por qué Dios dejaría una tribu a Salomón por amor de David su padre, porque está escrito, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Primera Reyes capítulo 11, verso 36. En base a la preeminencia, o sea, la posición, oiga bien, en base a la preeminencia o la posición de Judá, de donde son los reyes y donde vendría el Mesías, es que el reino de Salomón fue sostenido por amor a David y por la promesa que Dios hizo a David de un hijo suyo levantaría y que haría justicia a las naciones. Vemos que el patriarca Jacob desde los días antiguos había profetizado eso mismo diciendo, no será quitado el cetro de Judá. Y sabemos que el cetro es de realeza. En otras palabras, no será quitado el reino de Judá. Y esto nos enseña que la división del reino de Israel en dos casas, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, o reino, 2 casas o reino, es algo político y no religioso, porque Dios expresó que Jerusalén es la ciudad que él eligió para poner su nombre y que esperaría que todas las tribus aún divididas siguieran yendo a adorar allí. Diga bien, a Dios con el lugar de su morada. Pero sucedió otra cosa. Jeroboam, al cual le habían dado 10 tribus y que formarían un reino que vino a ser conocido como la casa de Israel al norte, no nación de Israel, casa de Israel al norte. Nación de Israel son 12 tribus, aquí tenemos solamente 10. Casa de Israel al norte. No actuó conforme al corazón de Dios y no guardó sus mandamientos, sino que hizo todo lo contrario. Vamos a ver la identidad de Jeroboam. Este varón es un descendiente de José. Oiga bien, un descendiente de José. Y estaba a cargo de la casa de José. Primera Reyes capítulo 11, verso 21 al 28. Dice, y oyendo Hadad en Egipto, que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Por qué procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad, es el rey de Soba, y había juntado entre gente contra él, y se habían hecho capitán de una compañía cuando David deshizo los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue su adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, o sea, de Efraín, de Serada, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue puesta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de su padre David. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo a Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo a cargo de la casa de José. Sabemos, mi amado hermano, que el área geográfica que correspondía a esta casa en el territorio correspondiente a Efraín y Manasés. Y vemos pues que un descendiente de José
le entregan tanta tremenda responsabilidad como 10 tribus a la voluntad de Dios, pero la Escritura nos mostrará que más lejos de hacer eso, se apartó más y más a la desgracia y la desgracia vino sobre este reino. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam accedió al trono y se lo informa también que quiso hacerle guerra a Jeroboam para arrebatarle el reino que Dios le había entregado, o sea, las 10 tribus norteñas, o sea, la casa de Israel. Bendito sea el Señor. Y pasó lo acontecido. Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y de la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Primera Reyes, capítulo 12, verso 21. Aquí, mi amado hermano, hay información importante que se nos está dando, donde dice que se reunió la casa de Judá, las 2 tribus del sur, la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Aquí sabemos que se cumple lo que Dios dijo, que el reino de Salomón se sostendría con una tribu que se daría, y aquí ya nosotros sabemos que la tribu fue la tribu de Benjamín, y también que quería hacer guerra contra las 10 tribus llamadas casa de Israel, para hacer volver o integrar el reino que había sido dividido. Trató de unir las 10 tribus nuevamente. Y estaban esos planes cuando Dios habló a Roboam, hijo de Salomón, diciéndole, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. El rompimiento lo hizo Dios. Oiga bien, y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra que Dios le había dicho. Primer Reyes, capítulo 12, verso 24. Lo había establecido ya Dios. Génesis capítulo 49, en la bendición patriarcal que pasó de Rubén a José y de José pasó a su hijo menor Efraín. Cuando Jacob hizo la bendición, hizo la oración, intercambió sus manos y la bendición patriarcal pasó, mi amado hermano, a Efraín el menor. Bendito sea el Señor. Aquí entendieron que esta división venía de arriba del cielo y que lo había hecho directamente Dios. Como nosotros sabemos, nada escapa de nuestro Dios. Nuestra falla, oiga bien, Él las convierte en bendiciones. De todo esto será entretejido el plan de la redención de Dios. De aquí en adelante se desarrolla el plan de salvación para Judá y Benjamín como la casa del reino del sur. Ahora se le llama casa del reino del sur. Y a Israel se le llama la casa del reino del norte. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento o cuando vamos al Nuevo Testamento y cuando habla de casa de Israel, no se refiere a la nación de las 12 tribus. Se refiere a las 10 tribus que se dividieron. Alabado sea el Señor. Escuche bien. De aquí en adelante se desarrolla el plan de la salvación para Judá y Benjamín como la casa del reino del sur, cuya capital es Jerusalén, y Efraín con las 10 tribus al norte como casa de Israel, cuya capital será Samaria. Y esto es importante cuando leemos la historia, vamos al libro de Juan y vamos a la mujer samaritana. Alabado sea el Señor, creo que capítulo 4, capítulo 5 creo capítulo 4. Y vemos la mujer samaritana que dice que los judíos y los samaritanos no se trataban. El problema comienza aquí. Bendito sea el Señor. Pero para eso hay que hacer un estudio más profundo para ver todas las cosas que sucedieron y cómo Efraín se corrompió, cómo Samaria fue su capital, cómo se corrompió, adorando a dioses ajenos, dioses paganos, adorando en los montes, sobre los árboles frondosos, cómo cambió las 7 fiestas, cambió todo. Y lo que sucedió después cuando entonces
Siria entra, cuando se lleva a la casa de Israel, se llevan cautivos muchos de ellos, cuando después también viene Nabucodonosor y entra, invade a Israel, a la nación, y cómo, mi amado hermano, se lleva de las tribus de Benjamín, de Judá. Todas esas cosas las podremos analizar en el futuro. Ahora escuche bien. Para poder entender por cuál es el conflicto entre los samaritanos y los judíos del capítulo 4 de Juan. Pero comienza aquí. Escuche bien. Cuando Dios dividió el reino de la mano de Salomón y dio a Jeroboam su hijo, a Jeroboam hijo de Nabat, descendiente de Efraín, de la casa de José, 10 tribus, dos reinos de una surgieron. Dios esperaba que Jeroboam condujera a las 10 tribus a su voluntad, pero no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Hizo algunas de las cosas que vamos a mencionar en esta noche. Alabado sea el Señor. La gentilización de Efraín. Como ya hemos visto anteriormente, según la profecía dada por medio de Jacob, Efraín vendría a ser no solamente mayor que Manasés. Esto es alcanzar la preeminencia, o sea, la posición en la primogenitura sobre sus hermanos. Sino también que de Efraín Dios sacaría, oiga bien, lo que conocemos como la plenitud de los gentiles, o una plenitud de gente, o gran multitud de naciones. También multitud suficiente entre naciones que cumplirían un propósito redentor en la historia de Israel y de la humanidad. De acuerdo con lo acontecido cuando Dios intervino y mostró que la división del reino de Salomón era decisión de él, no de los hombres. Oiga bien, en el reino del norte llevaba la causa con normalidad, pero sucedió que cuando llegó la hora de cumplir lo establecido en la ley con respecto a la fiesta, la actitud de Jeroboam cambió. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a continuar el lunes que viene con la cuarta parte. Vamos a ver las cosas que cambió Jeroboam. Vamos a ver, mi amado hermano, a seguir la trayectoria en su contexto para ver y poder entender realmente quiénes son los gentiles. Bendito sea el Señor. Es que esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos. Hermana Blanca Encarnación, buenas noches, bendiciones, Dios le bendiga, prima, en esta noche. El hermano Alexis Delgado dice: esa pregunta está contestada siempre. Existió porque el principio y el fin creó el tiempo, el espacio, la materia no lo afectan, lo espiritual espera primero lo natural. Dice: todos son hebreos, judíos, somos descendientes de Jafet y Can. Le damos bienvenido, hermano Alexi. También por aquí está Sonia Domenech. Dice: hermano bendecido, Dios le bendiga, hermana Sonia. Alabado sea el Señor. Y Dios bendiga a todos los que poco a poco siguen entrando en el programa en esta noche. Hay algunos, mi amado hermano, que nos salen aquí en el monitor. Hay otros que nos salen en el teléfono. El lunes pasado nos surgió. Aquí está Ivonne Botero, que nos sale en teléfono, nos sale aquí en el monitor. Dios le bendiga, hermano Ivonne. Nos dice: bendecido. Alabado sea el Señor. Sonia Domenech está por aquí también. Blanca Iris, Dios le bendiga, hermana Blanca, su esposo Francisco. Norma Díaz también, Dios le bendiga, hermana Norma, pastora y cuñada en esta noche. Unos salen en un sitio, otros salen en otro. El lunes pasado hubo hermanos que no los pude mencionar, ya que salieron el teléfono, no salieron el monitor y me había dado cuenta. Pero le damos la bienvenida, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. Le invitamos para que el próximo lunes continuar con este estudio. ¿Quiénes son los gentiles? Vamos para la parte 4. Vamos a seguir viendo ahora qué hizo Jeroboam. Como los cambios que Jeroboam hizo y lo que sucedió con esas 10 tribus para que se le llegaran a llamar los gentiles, las naciones. Alabado sea el Señor. Recuérdese
La escritura, para poder entenderla, tenemos que entenderla en su contexto. No lo podemos entender a base de interpretación. Contexto. Hemos ido trayendo los contextos desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12 en adelante, viendo todos los contextos que aplican en la cuestión de la primogenitura, el pacto, la promesa, todo lo que sucedió en la bendición de Génesis capítulo 49, el intercambio que hubo en Génesis 48, cómo se eliminaron de ellos Leví, cómo se eliminó Rubén de la primogenitura para pasar a José. Alabado sea el Señor. Lo estamos viendo todo en su contexto para poder entender. Aquí, como le he dicho anteriormente, no traemos estudios bíblicos a base del yo creo, del yo siento, del a lo mejor, del podría haber sido así. Alabado sea el Señor. La misma escritura nos da a nosotros la información. Eso es lo que estamos haciendo en estos estudios. Por eso le invitamos, mi amado hermano, no se pierda estos estudios. Aprendemos nosotros, sabemos que aprenden también ustedes. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a la oración, esperando que el Dios del cielo en esta noche le bendiga grandemente y conteste sus peticiones. Y si está enfermo, recuérdese, Dios es sanador. Dios sigue sanando. Brazo del Señor no se ha cortado ni para bendecir, ni tampoco para sanar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos las gracias por la bendición que nos has dado en esta noche de poder continuar con el estudio en esta parte 3. Te damos las gracias por el privilegio que nos sigues dando para poder seguir predicando el evangelio a toda criatura. Poder seguir llevando estos estudios bíblicos a la iglesia que tanta falta hacen. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en esta noche. Mira en esta noche, Padre, todos aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados. Límpiales con tu sangre preciosa que esta noche y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian contigo, perdónanos, restáuralos, llénalos de tu Espíritu Santo, conviértelo en testigo poderoso de tu palabra. Mira, mis hermanos, en esta noche sus peticiones, contéstalas y que cada petición contestada sea de bendición, de edificación, que le traiga crecimiento espiritual, le ayuda a afirmar más su fe, su confianza en ti, Padre, en las pruebas, en los problemas, en las tribulaciones, en los momentos difíciles que vivimos en nosotros en este planeta. Señor, contesta esas peticiones que esta noche. Engrandece tu nombre contestando estas peticiones. Y aquellos que están enfermos, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra con milagro, con prodigio, con maravilla, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche. Mira aquellos que están en depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o que maten a otras personas. Tu palabra dice, Señor, que cuando fue tarde le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Y con esa autoridad de esa palabra, en esta noche, nosotros echamos fuera esos demonios que atan, que oprimen, que esclavizan, que causan depresión, que hablan a las vidas para que se suiciden o que maten a otras personas. En el nombre de Jesucristo ordenamos que salgan de su cuerpo, que salga esa mente, su espíritu, en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra y para tu gloria. Tu palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por esa palabra yo recibo en paz, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Padre, y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego quema, consume, transforma, regenera, produce nuevo nacimiento espiritual y produce crecimiento espiritual, Padre bueno.
en el nombre de Jesucristo. Derrama dones espirituales sobre la iglesia en esta noche. Y glorifícate en gran manera, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti. Las gracias, Señor, en esta noche por esta bendición. Bendice a la audiencia, Señor. Y en esta noche, mi amado hermano, le invitamos para que comparta los estudios. Compártalo, tan pronto termine este estudio, compártalo con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos. Envíe los enlaces, mi amado hermano. De esta manera estará llegando el mensaje de salvación y el estudio a tanta gente, mi amado hermano, que tanta falta hace. Recuérdense, nosotros no recibimos dinero de la plataforma de Facebook porque usted lo comparta o porque dé like. Tampoco recibimos dinero de la plataforma del canal de YouTube donde subimos en la semana el estudio ya grabado. No recibimos dinero por los programas que hacemos. No hacemos un negocio con lo que estamos haciendo. Otros hacen negocio con el evangelio de esta manera. Nosotros no tenemos un negocio. Nosotros invertimos para predicar el evangelio y que el estudio llegue donde hace falta. Bendito sea el Señor. Así que cuando terminemos, automáticamente compártalo, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, Dios del cielo, le van a bendecir en sobreabundancia. Recuérdese, este sábado el retiro desde las 6 de la tarde, Iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardines de Palmarejo, en Canóvanas. Criluz TV, @gmail.com es el email con el cual usted se puede comunicar con nosotros y le estaremos indicando cómo puede llegar a la iglesia. Dios le bendiga, mi amado hermano, y nos vemos nuevamente el próximo lunes. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo.